Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Anunciadísimo, abrimos la mesa de todos, la buena conversación y el debate aquí en Pauta Propia para seguir hablando de narcotráfico. Y tenemos dos grandes invitados con miradas interdisciplinarias, digamos, ¿verdad? Y súper complementarias para entender mejor este fenómeno. Nosotros ya conversamos de seguridad, ya conversamos de crimen organizado y queremos aislar la conversación de narcotráfico, que se va a cruzar inevitablemente con las otras dos, ¿verdad? Pero aislarla porque hay muchas cosas que entender y que resultan súper importantes para el debate que estamos teniendo, entre otras cosas, en el contexto electoral. Estamos junto a Pablo Carvacho, director de investigación del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, investigador en políticas públicas y experto en drogas y seguridad. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, Connie. Y también está con nosotros Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público, encabeza la Coordinación Nacional de las Fiscalías Regionales en causas de narcotráfico, control de precursores y lavado de activos asociados. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, me gustaría partir invitándolos a entender cómo ha cambiado Chile y cómo siempre se dice y siempre se ha dicho que Chile era un país de tránsito, ¿ah? Pero hoy día la evidencia nos muestra que somos más que un país de tránsito, también somos un país de consumo. ¿Cuánto importa tener esa claridad y tener bien diagnosticado ese cambio para entender de lo que estamos hablando cuando hablamos del narcotráfico en Chile? Déjame partir por Pablo Carvacho. Bueno, a ver, yo creo que para hablar de droga hay que pensar siempre en la oferta y la demanda, como en cualquier mercado, ¿no es cierto? La demanda son las prevalencias, lo que la gente consume. Y la oferta es el narcotráfico, la acción ilícita que trae la droga. Chile siempre ha sido un país consumidor, un país de destino final en ese sentido. Yo creo que esa estructura del país entiendo que especialmente de marihuana, más que todo, de todo. Ya. Chile tiene los peores indicadores a nivel mundial y latinoamericano, en alcohol, en cocaína, en marihuana. Yo creo que esa característica básica de ser un país de consumo, un mercado dinámico en términos de consumo, sigue vigente. Yo creo que esa es nuestra gran característica. En Chile se consume de la droga. La droga que llega principalmente para ser consumida. Obviamente, en ese contexto han habido cambios, hay patrones que van mutando, los podemos conversar después, drogas que bajan, otras que suben, pero las drogas tradicionales siguen explicando en un 90% o más el mercado de drogas. O sea, cocaína, marihuana y todavía pasta base en un poco, y mucha droga, medicamento, o sea, droga lícita, digamos, que también se consume de manera ilícita. Correcto, ilegal. Entonces yo diría que todavía seguimos siendo ese país. Hay ciertos patrones, pero yo me atrevo a decir, y probablemente va a ser parte de la discusión, que son coyunturales. Ignacio Castillo. Sí, yo haría un matiz en la respuesta. Yo creo que efectivamente el aspecto del consumo el aspecto del consumo se concentra más en lo que tiene que ver con la cannabis sativa, llamémosle de aquí en adelante marihuana, ¿cierto? Pero en cambio, en otras drogas, y probablemente en algún momento también el clorhidrato de cocaína, más bien en su presentación de pasta base, ¿ya? Respecto al clorhidrato de cocaína propiamente tal, Chile tenía más bien una función de ser un país de tránsito, de ruta, digamos, ¿cierto?, en el tráfico de droga, principalmente desde los tres países más importante en términos de producción de cocaína, que es Colombia, Perú y Bolivia, ¿cierto?, hacia otros mercados, principalmente en este caso los mercados europeos, ¿cierto? Ahora, es cierto que en el último tiempo ha ido aumentando el consumo, y por lo tanto yo creo que, y hay que distinguir lo que tiene que ver con el tráfico portuario de lo que tiene que ver con el tráfico terrestre. En el tráfico portuario en general, como le decía yo, nuestra experiencia había sido más bien hacia un país de tránsito, que lo interesante es que en el último lustro ha empezado a tener una lógica bidireccional, que es lo que lo hace más complejo, que tiene que ver con la posibilidad de que droga, digamos, como cocaína, por ejemplo, se vaya hacia Europa, claro, y que de Europa venga en cambio otra droga, que es la que a nosotros nos tiene principalmente preocupados hoy día, que es la droga sintética, principalmente éxtasis, MMDA, y algunas otras, como por ejemplo podría ser metanfetamina o alguna otra droga sintética. Pero en el contexto del tráfico terrestre,
efectivamente Chile había tenido siempre también una parte de distribución y una parte de consumo. Lo interesante, y creo que es parte de lo que podemos discutir, digamos, es que en el fondo la cadena logística de distribución, de acopio, de consumo, fue mutando en el último tiempo y eso ha ido implicando, ha significado un incremento de la violencia en el contexto del tráfico. Ya, intentamos esa mutación. ¿Por qué ha ido mutando? ¿Quiénes son los protagonistas de esa mutación? ¿Y cuánta gravedad le ha metido justamente al diagnóstico que tenemos ese cambio? Pablo Carvalho. Mira, estos son mercados hiperdinámicos. Y por lo tanto, yo lo que creo que es importante en estas conversaciones es evitar, es como cristalizar ciertos diagnósticos. Yo creo que Chile hoy día está pasando por un periodo distinto al de 5 años atrás y puede que en 5 años más pase por otro periodo distinto. Ajá. Obviamente, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado son principalmente procesos migratorios que sirven de excusa o son un elemento que permite que se abran rutas, que se genere una criminalidad asociada, que en ningún caso significa decir que la migración es responsable, sino son estos procesos que permiten o facilitan la entrada de grupos que no estaban en Chile y que tienen una expertise y una manifestación, digamos, delictual muy distinta. O sea, hacen las cosas con otros códigos, con otras lógicas, con otro nivel de violencia, y eso es lo que ha ido cambiando el escenario actual. Pero ¿qué es lo que pasa? Chile tiene otros recursos a los que hay en la región, tiene otros niveles de transparencia, otros niveles de corrupción. ¿Pueden empeorar? Pueden empeorar. Siempre, todo siempre puede ser peor, empeorar, ya lo dijo. pero tenemos recursos y una resiliencia institucional que nos permite poner como ciertos matices también al estado actual en que está Chile y en el que va a estar en los próximos años. Ahora, esta es una pregunta que puede sonar un poquitito ambiciosa, pero podríamos decir, Ignacio, y también quiero la opinión de Pablo de esto, en la misma lógica de lo que estamos hablando, ¿podemos afirmar que el narcotráfico ya no es un fenómeno delictivo, sino que también es un fenómeno social en Chile? Lo que hace más difícil su... O sea, hay efectivamente una diversificación también sociocultural respecto del tema del consumo que hablaba Pablo antes. O sea, hoy día efectivamente la droga y el consumo de droga en Chile se ha ido masificando y se ha ido complejizando respecto de cuál es el tipo de droga asociada, por ejemplo, a grupos etarios. O sea, por ejemplo, hace 5 años atrás, en general, el consumo de droga en Chile estaba centrado principalmente en marihuana, en pasta base, en cocaína y algunos medicamentos, ¿cierto? Principalmente medicamentos psicotrópicos, digamos, ¿cierto? Hoy día, en cambio, se ha ido creciendo fuertemente el consumo de las drogas sintéticas, que eso sí que es complejo, porque además las drogas sintéticas también son fáciles de producir, en general se pueden producir en cualquier parte, y hemos visto en el último tiempo que en Chile hemos encontrado lugares de producción de metanfetamina. Claro, para el que no quede a Breaking Bad, digamos. Exacto, claro. Entonces, y esa droga, sobre todo la droga sintética, es una droga que ha penetrado fuertemente en niveles socioculturales o socioeconómicos más bien de estrato medio-bajo, salvo el éxtasis, que se mantiene, digamos, por así decirlo, en un estrato socio-medio alto, pero además en un marco etario que es en general muy joven, ¿cierto? Asociado por así decirlo, a ciertas culturas. Y eso efectivamente tiene que ver con reivindicaciones, con posición dentro de los grupos, claro, con nivel de en el fondo, de fama, ¿cierto? Y eso hace que efectivamente sea más difícil poder erradicar ese tipo de sustancias. Eso desde el punto de vista de la demanda, Exacto. Pero también desde el punto de vista de la oferta, Pablo Carvalho, ¿no puede decir que de fenómeno delictivo también se transforma en fenómeno social? Porque Totalmente. Configura la vida en barrio, Totalmente. configura un montón de cosas. Lo que pasa es que el crimen organizado en general, pero el principal mercado ilícito en Chile tiene que ver con las drogas. O sea, el crimen organizado en Chile todavía es casi sinónimo de narcotráfico. Lo que busca es tener espacios de control territorial. Son espacios donde no solo recluta gente, sino donde despliega su mercado. Necesita un mercado para actuar. Y ese espacio de control territorial lo va haciendo con herramientas, digamos, propias de cualquier tipo de gobierno. O sea, se genera una especie de gobernanza, se invita a la comunidad, se le suplementan cosas que faltan. Se defienden los territorios, se arregla la plaza, se hace uno que otro beneficio hacia la comunidad. Por lo tanto, el narcotráfico efectivamente tiene una dimensión social porque busca
capturar de alguna manera a las comunidades que viven en los territorios, pero además tiene una dimensión cultural. Y eso quizás es aún más grave, porque hemos visto que el narcotráfico también está muy asociado a la emergencia de una subcultura urbana, donde los jóvenes sienten cierta pertenencia, donde tienen una identificación. Incluso me atrevo a decir que donde tienen como un proyecto de vida corto, peligroso, escaso, lleno de complejidades, pero aún así muchos jóvenes, vulnerables sobre todo, están pensando tienen su pertenencia, vida, tienen plata en el momento. están pensando su trayectoria y su carrera asociada al narcotráfico. Por lo tanto, es un fenómeno muy complejo y como tal, dada esa complejidad, no puede abordarse solamente con herramientas, digamos, legales o con justicia penal. También se requieren otro tipo de medidas que tienen que ver con la política social. Déjame complementar un poco lo que dice Pablo. Efectivamente, y eso, por ejemplo, en Latinoamérica se ha visto a nivel de lo que se conoce como los fenómenos de la favelización, ¿cierto? Es decir, de sectores más bien populares, ¿cierto? Donde normalmente el Estado suele estar más bien ausente o su presencia no es muy intensa, donde estos grupos, como bien decía Pablo, tienen cierta gobernanza y por lo tanto entonces generan adhesión dentro de... Y lo más complejo es que su capacidad de reclutamiento de los jóvenes es siempre muy fuerte, porque principalmente lo que sucede es que los jóvenes no ven otra alternativa, por así decirlo, viable comparativamente en términos de costo que sea igualmente rentable. En poco tiempo tienen acceso a bienes, digamos, por así decirlo, suntuarios que para ellos son importantes, a su edad, autos, joyas, incluso, por así decirlo, el uso de armas, ¿cierto?, que les pone en cierta posición dentro de las organizaciones. Y eso, lo interesante es ver los números. Y si uno mira los estudios que ha hecho el Ministerio Público, que ha hecho la unidad que me toca a mí dirigir, entre el año 2015 y el año 2024, que son lo que ya venimos mapeando, uno puede advertir una cierta cosa que es interesante, que es que asociado al crimen organizado, dijimos que no íbamos a poder salir de esa frase, ¿cierto? Sí. Asociado al crimen organizado, y bien lo decía Pablo, el tráfico de drogas sigue siendo el negocio más rentable, pero acá lo importante, durante los últimos, yo diría, entre el 2015 y el 2018, era principalmente el tráfico de drogas, es decir, el tráfico de grandes cantidades, el que suponía crimen organizado por la cantidad de sujetos que participaban. Eso ha ido cambiando y ha ido creciendo el microtráfico. Por lo tanto, las investigaciones del Ministerio Público asociadas a crimen organizado han ido aumentando en el contexto del microtráfico. ¿Qué te indica eso? Eso te indica principalmente que hay más control territorial, que hay más grupos que tienen esa gobernanza que decía Pablo, y que por tanto el Estado tiene que hacerse presente ahí. Presente desde un punto de vista preventivo, también obviamente desde un punto de vista represivo. De la seguridad. Ahora, la otra vez me hacían una descripción yo me imagino que ustedes pueden tener en la cabeza ejemplos de comunas, ¿verdad? Pero de una comuna en particular que está asociada en la región metropolitana a condiciones de extrema de vulnerabilidad, pero que estamos hablando de cuadras. O sea, de grupos que operan y territorialmente, o la territorialidad, me cuesta la palabra, está dividida en cuadras. Y en cada cuadra opera una banda de tráfico o de microtráfico probablemente, y ahí tenemos disputas que son entre cuadras, ¿ah? Y comunas donde también está la idea de que todos son extranjeros. No, también tenemos, ¿verdad?, a los chilenos compitiendo con los extranjeros, tomando sus territorios propios. Hagamos también un poquito un mapeo en esa lógica, Pablo. Sí. Bueno, a ver, yo creo que han ido surgiendo en Chile una serie de barrios, o quizás, como tú bien dices, subbarrios, son como unidades geográficas más pequeñas donde se está disputando el mercado ilícito del crimen organizado. Y este mercado ilícito no solo es el de drogas, también son el mercado de la extorsión, el secuestro extorsivo. Hay una diversidad de mercados que de hecho el informe de la Fiscalía describe bastante bien. En el sur tenemos el robo de la madera. Claro. Y como bien sabemos, las bandas no tienen los mecanismos legales para resolver sus disputas que manejamos todas las personas, y lo hacen con violencia. La violencia es un instrumento, es una forma de ejercer poder y ejercer control. Una banda organizada que no tiene capacidad de ejercer violencia va a ser rápidamente reemplazada. Y dentro de eso, una de las cosas que más preocupa es el aumento de la presencia de armas en Chile. O sea, una cuestión que uno, si mira los datos, yo tengo muchos matices con cómo se interpretan los datos y todo, pero una cosa que es ineludible e innegable es la mayor presencia de armas en Chile. Y a diferencia de lo que hemos pensado siempre, que era la arma hechiza, estamos hablando de arma de guerra, arma hecha y derecha. Eso que nos indica que se está
traficando mucha arma hacia Chile, y eso también de alguna manera sugiere que hay espacios de corrupción que permite que esa arma ingrese. Claro. Entonces, la realidad que viven algunos barrios en Chile está siendo muy compleja. Nosotros estábamos haciendo un estudio la semana pasada, yo no estaba, pero estaba una investigadora del centro, en un barrio haciendo un estudio vinculado a niñez y violencia, y estuvo 1 hora encerrada en un colegio porque hubo una balacera en la mitad del barrio. Entonces estas cosas sí están pasando, y los niveles de violencia y de armas está creciendo radicalmente. Bueno, de hecho yo complementaría diciendo que cada región tiene sus espacios, por así decirlo, de ausencia o de menor presencia del Estado, que finalmente es un caldo cultivo, ¿cierto?, para por el posicionamiento de estas organizaciones criminales que, ya teníamos acuerdo acá, ¿cierto?, generan ciertas formas de gobernanza que además hacen muy difícil que finalmente el Estado penetre. O sea, en el norte, por ejemplo, lo que hemos visto ha sido que en ciertos sectores donde las tomas, ¿cierto?, o los asentamientos ilegales han servido para los efectos de que estas organizaciones criminales puedan posicionarse, y a partir de ahí, como bien dice Pablo, no solamente se dedican al tráfico ilícito de drogas, sino que a partir de ese negocio ilícito buscan otros negocios, porque al final el objetivo de ello es simplemente lucrar. A la zona de Santiago, por ejemplo, en la región metropolitana, en O'Higgins, en Valparaíso, son otras las condiciones de asentamiento, de sectores, pero efectivamente también se genera lo mismo. Y incluso en el sur, por ejemplo, en Concepción, en Los Ángeles, en Osorno, también encontramos zonas donde probablemente no es la misma, digamos, no es geográficamente, digamos, no es el mismo tejido. No es el mismo tejido, pero finalmente se produce el mismo escenario, ¿cierto? Esta falta de presencia del Estado y esta intención de ellos de controlar y disputar, ¿cierto?, ese control territorial. Ahora, dicho eso, hay un tema que me parece que es súper importante, que era lo que decía Pablo, que tenía que ver con el tema del uso de armas que son esencialmente prohibidas, porque efectivamente uno observa que hay armas que eran armas que estaban inscritas, por ejemplo, ¿cierto?, y que son obtenidas por las organizaciones criminales por robo, digamos, ¿cierto?, o alguna otra forma, o por venta, por ejemplo, pero también hemos visto que ha ido creciendo fuertemente la incautación de armas que están estrictamente prohibidas, es decir, armas que en ningún caso podrían haber sido inscritas, y ahí hay fenómenos de tráfico, corrupción y todo, sobre el cual el Estado tiene que trabajar. Y finalmente, yo diría, en última instancia, lo preocupante, o mejor dicho, lo interesante es cómo como sociedad vamos tanto recuperando esos espacios, y en eso Pablo tenía razón, en términos de que hay que tener un trabajo preventivo muy importante, pero además tener la capacidad en términos de persecución y de inteligencia en términos de análisis para los efectos de poder llegar a esos terrenos, a esos territorios y lograr volver con la paz a la ciudadanía. Estamos conversando con Pablo Carvacho de la Universidad Católica, Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado del Ministerio Público. Quiero llevarlos un poquitito a la lógica de la ruta y vincular eso con la idea de que nuestro país, como bien decían al comienzo de la conversación, es un país consumidor. Y en esa ruta y en ese consumo metemos cuestiones comillas blandas, digo, y duras también, ¿verdad? Porque podemos incluir el tabaco, podemos incluir la marihuana, podemos incluir ciertos medicamentos y llegar a la cocaína también, y al fentanilo y a las drogas sintéticas que decía Ignacio fundamentalmente se traen desde afuera. El punto es que esas rutas de cuestiones blandas van abriéndole el camino también a las otras cuestiones más duras, y van abriéndole camino al narcotráfico en serio y al crimen organizado de trasito, en el fondo, más allá de si lo lideran chilenos o lo lideran extranjeros. ¿Cómo se arma teóricamente ese mono? Yo me acuerdo de haber visto una película o una serie, no me acuerdo, que se llama Fariña. ¿La vieron o no? Una serie gallega, española gallega, que es la historia de una historia real de un traficante de tabaco que termina transformándose en el gran narcotraficante de esa zona en España y luego en Europa en trabajo conjunto con colombianos. Y está perfectamente descrito el fenómeno de cómo pasamos del tabaco a abrir rápidamente la ruta del ingreso de la cocaína a Europa. ¿Ah? ¿Cómo funciona esa mecánica, Ignacio Castillo? Bueno, eso está bien documentado en términos de que hay veces en que las organizaciones criminales utilizan, ¿cierto?, otro tipo de delitos para los efectos de ir abriendo rutas que finalmente sirven, por ejemplo, para el tráfico ilícito de drogas.
el ejemplo que usted ponía es probablemente el mejor ejemplo, es decir, organizaciones criminales que utilizan ciertos delitos que no son socialmente tan reprochados, digamos, ¿no? El disvalor de esos delitos no son tan altos como, por ejemplo, casos como ¿cómo se llama? El contrabando de tabaco, el contrabando de otras, de vestimenta y otras, donde la gente al final dice, bueno, no es tan distinto entre que entre con una marca o entre con un similar de la marca. Pero resulta que muchas veces detrás de eso hay un fenómeno de corrupción a los agentes portuarios, a los agentes aduaneros, donde finalmente empiezan a ser cooptados por esa organización criminal. Y a los meses, y esto está, insisto, documentado, a los meses resulta que finalmente esa persona, en vez de permitir el ingreso de zapatillas falsificadas, de tabaco falsificado, empieza a permitir que una parte, porque ya finalmente logró limpiar la ruta, logró que efectivamente, ¿cierto? Que no los pillaran, ¿cierto? Entonces permite que junto con eso ingrese una parte, digamos, de sustancia ilícita de cocaína, por ejemplo. Bueno, esa es la forma que las organizaciones criminales siempre van a buscar formas de, por un lado, buscar cooptar funcionarios públicos, eso es esencial, en todo ámbito, portuario, carcelario, político, ¿cierto? Y por otro lado, van a tratar de buscar control territorial. Esa es la forma en que las organizaciones criminales buscan de alguna manera generar impunidad para lo que ellos más quieren, que es tener mayor lucro respecto a la actividad ilícita que realizan. Y en esa lógica, Pablo, ¿te parece que debiéramos a lo mejor ser mucho más severos, más duros, más estrictos, más castigadores respecto de todas esas cosas blandas que finalmente también son puerta de entrada de las otras? Sí, o sea, esto son cosas que siempre se han perseguido. Yo trabajé en el gobierno de Bachelet II y en Interior, y era un tema. Y estaba súper bien identificado por dónde entraban, hay regiones específicas y mercados específicos, se sabe, solo que son mercados con menos violencia, con menos aspaviento, y por lo tanto no generan tanto ruido. Pero sí, efectivamente, hay que toda esta ruta y todas estas cosas que van generando, ampliando los mercados ilícitos en general, hay que atacarlas. La cuestión es cómo se atacan, y tendemos a pensar en términos muy reactivos, o sea, cómo perseguimos eso. Y ahí hay dos cosas. Primero, hay que asumir una cuestión. Chile tiene fronteras muy porosas. O sea, no necesariamente todo pasa por corrupción. Yo ahí difiero algunas tesis de algunos académicos que dicen si hay mercado ilícito hay corrupción. Yo creo que Chile puede ser un caso donde perfectamente puede entrar mucho contrabando, puede entrar sin necesariamente que medie la corrupción, porque no es que entren necesariamente por aduana. Entonces, y lo otro que hay que desmitificar es que Chile siempre ha sido un país abierto a otras organizaciones criminales. Chile no produce droga. Nunca ha producido droga. De hecho, acá estuvo el Señor de los Cielos viviendo. No sé si lo... O sea, para que haya cocaína en Chile, para que haya marihuana, tiene que haber un vínculo, un nexo con el crimen organizado transnacional latinoamericano. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque da la sensación de que nosotros estábamos al margen de todo esto y de repente se vinieron todos. No. Eso no es tan así. La verdad es que siempre hemos tenido algún nivel de vínculo, porque siempre hemos tenido un mercado de drogas muy, muy pujante, muy dinámico. Entonces hay que perseguirlo, pero también hay que perseguirlo sobre todo, yo creo que es la pata más débil del Estado de Chile, que tiene que ver con la persecución de la ruta del dinero. O sea, nosotros no logramos desbaratar el narcotráfico porque tendemos a ir al soldado. Y el soldado, de hecho, hay literatura súper interesante que muestra que cuando uno saca al soldado lo que hace es generar más delito. Porque saca uno, entra otro. Saca uno, entra otro. Entonces, son fáciles de reemplazar. Generas más gente en el mercado de callejero de la droga, pero tú no alteras en nada el mercado, la estructura. Y para eso hay que quitarles la plata y los bienes que manejan, que es la forma de corromper, la forma de instalarse en los países y todo. Y en eso Chile tiene mecanismos todavía muy débiles y no tiene una estructura pensada para eso. Entonces Chile sigue pensando a perseguir el delito común y corriente, digamos, no el delito más complejo. Y bueno, se viene en cambio en la fiscalía ahora a propósito de la fiscalía. El señor persecutor tendrá algo que decir. Yo creo que efectivamente lo hemos dicho, ¿cierto? Que el seguimiento de la ruta del dinero en Chile todavía tiene demanda, ¿cierto? En términos de tecnología, en términos legales. O sea, hoy día, si bien nuestro legislador ha hecho modificaciones importantes, todavía creo yo que nos falta poder mejorar la capacidad del Estado de poder llegar anticipadamente a los recursos que se generan en estos mercados
ilícitos, no solamente en el de la droga, para los efectos de poder golpear ahí donde duele, ¿cierto? Que es las finanzas criminales de las organizaciones criminales. Pero volviendo al tema de las rutas, yo sí creo que probablemente... Yo lo voy a volver después a qué cosas se pueden hacer. Probablemente post pandemia sí se generó un cambio que yo ahí discrepo en parte de lo que dice Pablo. Es cierto que Chile había tenido, sobre todo a nivel, por así decirlo, de ingreso territorial desde Bolivia, droga, principalmente marihuana, pasta base y cocaína, pero hoy día enfrentamos como país un escenario un tanto distinto que tiene que ver principalmente, creo yo, con, por un lado, el ingreso a la ketamina, o sea, la ketamina como droga sintética, que genera un daño, sobre todo en consumidores de largo tiempo, que es muy importante. El consumo de la ketamina sencillamente se nos ha ido disparando, digamos. De hecho, las incautaciones de ketamina dan cuenta de eso. Y la ketamina tiene una forma, por así decirlo, de ingreso que está súper clara, digamos. O sea, nosotros la tenemos muy clara, que tiene que ver básicamente con el norte, con la frontera con Perú, entre otras cosas porque en Perú no es una sustancia ilícita, per se. Entonces, ahí hay un problema, ¿cierto? Porque tenemos organizaciones tanto peruanas como colombianas y chilenas que ingresan ketamina por el norte. La ketamina era sin duda la droga que más, digamos, era la droga la droga de preferencia en términos de ingresos que tenía el Tren de Aragua. O sea, todas las investigaciones que se hicieron entre el año 2002 y 2004 del Tren de Aragua en el norte principalmente apuntaba al ingreso en Iquique de ketamina. Y por lo tanto, ahí tenemos un problema importante. Otro problema es el tema de la metanfetamina. O sea, hoy día hemos visto cómo la metanfetamina ha ido creciendo. Incluso, decía yo hace un rato, tenemos un caso de un laboratorio de ketamina de cerca de 880 kilos, que es muchísimo, que fue el que se descubrió, ¿cierto?, a inicios de este año. Pero además, a nivel de rutas aeroportuarias, estamos viendo mucho ingreso de metanfetamina, ¿cierto? Ahora, y finalmente, lo que tenemos de fentanilo. El fentanilo en Chile, claro, no lo hemos enfrentado todavía como un problema de salud pública, como por ejemplo en Estados Unidos, sí, claro, a propósito de que no hemos encontrado casos de fentanilo ilícito, es decir, fentanilo producido. Hubo un caso en noviembre del 2022, que es muy peligroso. Pero claro, ha aumentado fuertemente la incautación de fentanilo, que es básicamente de... por así decirlo, de importación que no estaba destinada a ciertos fines lícitos, o bien de desviación de hospitales al consumo de afuera. Y eso es muy complejo. Déjeme preguntarle a los dos por un tema que se toca bien poco. Yo no entiendo mucho por qué, porque es parte, aquí hay un mercado que opera con oferta y con demanda, y hablamos mucho de la oferta, pero poco de la demanda. ¿Cuánto sirve atacar la demanda para enfrentar esto desde la política pública, desde la persecución penal, desde donde sea, digamos? ¿Cuánto nos sirve hacer el foco ahí también? ¿Quiénes son los que están consumiendo? ¿Dónde están? ¿Cuánto pagan? ¿De dónde sacan la plata? ¿Cómo se organizan entre ellos? Porque no lo tenemos muy puesto en la ecuación, el tema de la demanda. Sí, mira, la demanda es clave. O sea, finalmente lo que mueve un mercado tiene que ver con la demanda. Claro. Lo que hay que evitar es atacar la demanda con mecanismos penales. Yo no estoy de acuerdo con atacar la demanda con criminalizar penalizar el consumo. O penalizar el consumo. Para eso están los instrumentos y las políticas de salud pública, que es más o menos lo que Chile ha venido haciendo consistentemente hace 20, 25 años. Tiene una agencia que es Senda, que se dedica a eso, y creo que dentro del concierto latinoamericano somos un buen ejemplo. Yo creo que lo hacemos bien en ese sentido. De hecho, muchas de las prevalencias de consumo han venido a la baja. Ayer se publicó un estudio que mostraba en educación superior que la marihuana viene a la baja. El alcohol también. Y ahí quiero matizar también un poco lo que ha señalado Ignacio, porque da la sensación que las drogas sintéticas pasaron a ser como la droga. Todavía a nivel nacional las prevalencias de drogas sintéticas son bajísimas. Estamos bajo los 5 puntos, en algunos casos en el estudio de ayer mostraba un 0,8 para drogas sintéticas. Entonces, si bien ha aumentado, y eso es un hecho, todavía está muy asociado a ciertos sectores, a ciertos espacios, pero la droga principalmente que se consume en Chile es el alcohol, es la marihuana, es la cocaína. O sea, ahí están las grandes prevalencias. Si uno piensa en términos de mercado, ¿qué es lo que mueve el mercado? Son esas drogas. Claro, está bien alertar por las drogas sintéticas porque tienen otra dinámica, pero todavía es lo otro lo que... Y es importante que no se nos olvide, porque eso es lo que donde tenemos que poner el foco. Pero déjame devolverte al tema de la demanda, que es súper importante aclarar cuáles son las drogas que se están demandando más hoy día. Sí. No atacar la demanda penalmente, digamos, punitivamente. ¿Cómo entonces? Eso se hace con prevención, yo creo, la reducción de daños, que tiene que ver con la enseñanza en el consumo de drogas, con asumir que el consumo es una cuestión que va a ocurrir.
Obviamente esto tiene que tener ciertos límites éticos. Uno no le dice a un niño de 10 años cómo consumir drogas, pero, pero obviamente asumir que el consumo existe, entonces reducción de daños, prevención social, prevención en drogas, y en los casos que ya hay un consumo declarado, tiene que haber tratamiento y reinserción social. Todas esas políticas Chile las tiene. Chile tiene 60.000 millones de pesos para tratamiento. Yo creo que el foco, y donde Chile se ha equivocado, es que ha puesto el foco muy fuerte en el tratamiento y poco en la prevención. Prevención sigue siendo todavía minoritario. Existía en Chile los Senda Previene, que eran como el espacio local, todavía existen, de hecho, pero han tenido poca fuerza. Chile siempre se cae en estas cosas, en las políticas sociales, cuando hay que llevar las políticas y traducirlas al nivel local. Ahí es donde fallamos, y ahí es donde yo creo que hay que reforzar la prevención de droga y la prevención social en general. ¿Cómo se enfrenta desde la pega del Ministerio Público, Ignacio Castillo, ese factor, el factor demanda aquí? Sí. O sea, bueno, cuando no tienes elementos para castigar y la lógica tampoco va apunta hacia allá. Desde luego uno no puede sino compartir con Pablo el diagnóstico respecto a la necesidad de por así decirlo, fortalecer lo que tiene que ver con la prevención, ¿cierto? Y con el trabajo educativo en torno, ¿cierto?, al tema del consumo de drogas, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista del Ministerio Público, nuestra función es distinta. Y ahí lo que nosotros hemos hecho ha sido principalmente dos cosas. Uno, por un lado, focalizarnos respecto del tema de la oferta. Eso es un tema que para nosotros es fundamental, porque básicamente ahí es donde están principalmente nuestras mejores posibilidades de éxito, ¿cierto? Intentar también, como les decía yo, avanzar hacia el tema de seguir la ruta del dinero detrás de estas organizaciones para desfinanciarlas, ¿cierto? Y en el ámbito de la demanda, básicamente potenciar, y de hecho ahora hubo una ley reciente que intentó hacerlo, digamos, ¿cierto? Potenciar lo que son los tribunales de tratamiento de drogas, que son al final formas en que, a pesar de que entra al mundo, por así decirlo, de la persecución penal, busca una respuesta o da una respuesta respecto de ciertos sujetos, básicamente sujetos que tienen problemas, digamos, de consumo, digamos, problemático de droga, a efectos de que puedan de alguna manera estar sujetos a un cierto contexto de condiciones que si las cumplen, entonces el Estado de alguna manera... Ahora, yo me imagino que además también está identificar dónde está la demanda para acercarse a ese lugar y llegar más fácil a quienes venden. Lo que pasa es que... O sea, una fiesta donde sabemos que se van a vender o se van a traficar sustancias... Se me olvidó cómo se llama. Ilícitas, las pastillitas, drogas sintéticas. Las drogas sintéticas. Lo que pasa es que en Chile... Me imagino yo que uno está ahí atento. Bueno, también, y de hecho, ese obvio. es el trabajo, solo antes de darle la palabra a Pablo, ese es el trabajo que se ha hecho tanto, por así decirlo, con aquellos que son, por así decirlo, en parte de la demanda, aquellos que tienen mayores cantidades, pero también en aquellos, por así decirlo, que están más reducidos hacia el consumidor o que se vinculan más cerca al consumidor, y como por ejemplo las investigaciones que hemos hecho respecto de las redes sociales, ¿cierto? Algunas aplicaciones de citas u otras que son las que o de comunicaciones, que son las que se usan para los efectos, precisamente para llegar a ese eslabón, que es el eslabón directo entre el que vende y el consumidor. Pablo, sí. No, yo creo que es complejo buscar la oferta, atacar la oferta a través de los espacios de demanda, principalmente porque hay mucho traslape en el nivel como de la calle entre el consumidor y el que vende. O sea, muchas veces es un amigo que le vende a los amigos. Entonces, yo creo que, claro, si enfocamos la política desde ahí, vamos a terminar metiendo claro. Entonces, una cosa importante es que el consumo en Chile es súper transversal. O sea, no es que... Socioeconómicamente. O sea, está totalmente diversificado. Todo el mundo consume, digamos, por decirlo así, los distintos tipos de droga. Hay algunas diferencias puntuales. La pasta base está asociada a sectores mucho más vulnerabilizados. Nosotros hemos hecho estudios y ahora ya no se consume pasta base. Los niños y niñas que están en el sistema de justicia hablan de la perdición, que la pasta base es la perdición, y están full TUSI. O sea, ahora consumen TUSI, han reemplazado de alguna manera, pero en general es mucho más transversal de lo que se cree. Lo que pasa es que las consecuencias y los impactos de la droga son distintos, porque obviamente alguien con recursos puede ir al doctor, puede tener tratamiento de manera mucho más accesible. Claro. Una de las cosas que era importante que quería mencionar respecto en términos de prevención, que es importante, es cómo manejamos un discurso social adecuado en torno a las drogas. Si hay algo que le hizo mucho daño a Chile, fue la época de la discusión de la cannabis y la legalización de la cannabis. Mucha gente cree que la cannabis se legalizó en Chile, la marihuana. No, por lo que se despenalizó. Y solo está despenalizado el consumo, pero lo que generó fue un disparo en términos de consumo, un disparo en la autoproducción, el autocultivo. Y en la normalización de la marihuana. Y en la normalización. Y esto ocurrió 2014, por ahí.
Y eso tiene que ver mucho con los discursos que creo que a ratos son irresponsables, que buscan como generar una falta de tensión entre la libertad y la responsabilidad. Yo creo que es importante que los actores del sistema sean responsables al comunicar el tema, los riesgos de las drogas. Cuando eso no se hace, los mensajes que se dan al tiro tienen impacto en los niveles de consumo. O sea, de hecho, nosotros, una sola cosa respecto a eso, nosotros como Ministerio Público, que básicamente constitucionalmente nuestra función es investigar los delitos, ¿cierto? Además de darle protección a las víctimas, a los testigos, ¿cierto? Pero nuestro discurso es que nosotros lo que hacemos es aplicar la ley, y hoy día la ley dice que, salvo hipótesis excepcionales, el tráfico de marihuana, ¿cierto?, sigue siendo penalizado, y no solamente penalizado en cualquier circunstancia, sino que además dentro de las sustancias más graves, eso sigue estando ahí, digamos. Por lo tanto, esa idea que bien decía Pablo, una idea que nosotros, al menos desde el punto de vista del Ministerio Público... No es la base del diseño de la estrategia. No, digamos. claro que no. Claro, pero déjame volver sobre el tema de la legalización, porque... me interesa mucho saber la opinión de usted. Yo no tengo una formada, o sea, uno lee y conoce experiencia comparada respecto de esto, y hay casos, no sé, está el caso uruguayo, que siempre se pone tan sobre el tapete, pero si uno se mete un poquitito más, también tiene sus dificultades, o sea, nada es perfecto en esto. Pero pensando en que efectivamente una droga como la marihuana, que llegó a normalizarse como se ha normalizado, y que probablemente es la cabeza, es la cola, no es la cola ratón, sino que la cabeza de león de la apertura de la ruta aquí, en definitiva, y le abre el espacio y le abre el camino a otro tipo de cosas. ¿Tenemos condiciones como país para plantearnos en serio, dado ese contexto y esa realidad, que una idea como la despenalización de drogas blandas pueda tener algún efecto en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, Ignacio Castillo? Bueno, nosotros, por lo menos yo lo he dicho en el Congreso, nosotros como Ministerio Público lo que nos corresponde es aplicar la ley, ¿cierto? Y por lo tanto, la discusión político-criminal respecto de si es que es posible o no deslegalizar o legalizar o despenalizar. ¿No le corresponde a usted? Ahora, si uno mira la experiencia comparada, y si uno mira la experiencia, por ejemplo, de Uruguay, que tiene, como usted decía, algunos aspectos que han sido complejos, y para qué hablar también de la discusión que hay en Países Bajos respecto también de la experiencia que han tenido ya de más largo tiempo respecto, parecía ser que efectivamente al final siempre hay un espacio donde queda, digamos, disponible el mercado para las organizaciones criminales, y a propósito de eso, igual usan estos mercados ilícitos para también ampliarlo a otras drogas sintéticas, por ejemplo, u otras, que finalmente lo que hacen es afectar al consumidor y generando... Si no es marihuana, otra cosa. Exacto, y aumentando una complejidad en el mercado. Por lo tanto, insisto, sin perjuicio de la deferencia que la política criminal la tiene el Congreso, a nosotros creemos que efectivamente es un problema desde el punto de vista del crimen organizado. Ya, no es la panacea como fue instalada en algún momento como idea. Pablo Carvacho. Sí, yo tengo una posición tan clara como imposible. A ver. Porque yo creo que las legalizaciones parciales no funcionan. Los mercados son, como decía Ignacio, son dinámicos, se van reemplazando. Si el lucro va a estar acá, deja de ser lucro, se va a mover. En términos de plata, la marihuana no es tan lucrativa como la cocaína. Por lo tanto, en términos de mercado de droga, no se va a matar el mercado por legalizar la marihuana. Yo creo que acá han habido intereses bien evidentes de laboratorios, de actores que hacen negocios con la marihuana. Pero mi posición es que acá, y por eso es imposible, es todo o nada. O sea, yo creo que acá el escenario... A mí no me gusta hablar de legalización, me parece que es una forma muy, digámoslo, neoliberal para un problema tan complejo. ¿De qué hablarías tú? Yo hablaría de regularización. Yo creo que el Estado tiene que tener control de las drogas, tiene que tener control de la distribución de las drogas, sobre todo... Es un poco lo que hizo Uruguay. Pero lo hizo solo con marihuana y con espacios de... No, me refiero a que fue más bien una regularización como la que tú estás describiendo. Exacto. Claro. Pero yo creo que hay que hacerlo con todas las drogas. O sea, creo que la única forma de que esto tenga sentido y de realmente matar el negocio del narcotráfico es si tú agarras todas las drogas y las regularizas. Y vas agarrando las que van entrando detrás, digamos. O sea, tienes una cuestión de no acabar. Sí, y efectivamente yo creo que lo importante ahí es que el Estado sea el que tenga el control de la distribución. La producción es un tema a conversar, pero al menos de la distribución. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿qué es lo que pasa? Primero hay que asumir que si tú haces algo de esta manera va a aumentar el consumo, eso está bien estudiado y eso es un costo que hay que asumir, pero que se puede suplementar con la cantidad de dinero que va a estar disponible para el tratamiento, para las políticas de salud pública en torno a las drogas. Eso va a ocurrir.
¿Por qué? Porque vas a descongestionar el estado de la persecución penal, que es una cantidad de plata absurda. Pero la verdad es que en términos de viabilidad política creo que algo que no flota, ni siquiera la legalización de la droga blanda. O sea, acá hay una restricción muy, muy difícil, muy compleja, porque entre otras cosas los políticos se dieron cuenta en la pasada, yo estuve en el Congreso en esa época asesorando los temas, se dieron cuenta que su electorado no quiere droga. La señora, digamos, la famosa señora Juanita, no quiere droga porque... Juanita, que la droga es la causante de su inseguridad, y de cómo está su hijo, etcétera. Entonces, y de su nuera. No me ha hablado de las mujeres, no van a alcanzar, pero aquí las mujeres juegan un rol. Exactamente. Pero además tú dijiste algo que es fundamental y que tiene que ver básicamente con que hay permanentemente nuevas sustancias ilícitas, sobre todo en el contexto de las drogas sintéticas, que harían una regulación así yo entiendo que Pablo lo dice como una utopía, digamos, es una idea un poco imposible, sí. ¿Cierto? Porque finalmente sería que el Estado de alguna manera permitiera cualquier tipo de sustancia, de consumo, cualquier tipo de sustancia, y yo creo que eso es francamente imposible. Déjeme preguntarle una cuestión que suena fácil como pregunta, pero probablemente como respuesta no, y para ir cerrando además la conversación. Si tuvieran que definir una urgencia para este 2026, ya pensando, ¿verdad? Porque ya estamos terminando el 2025, ¿cuál sería? ¿La Plata, la frontera, el barrio? ¿O entre esas tres? Una urgencia entre esas tres. Yo creo que actualmente el tema tiene que ver con La Plata, perseguir La Plata. Sí. Me cuesta no decir el barrio, porque también es muy importante en la lógica de la prevención, pero actualmente Chile tiene que ponerse al día en la persecución. Es una urgencia, estamos hablando de una urgencia. Ignacio, sí, yo creo que los barrios. O sea, el recuperar el control territorial en los barrios, el que la gente sienta, digamos, por así decirlo, de que el Estado está presente, de que el Estado tiene políticas de persecución fuertes, son, a mi juicio, es imprescindible. Pero estoy con Pablo en que pelea con ella, ¿cierto?, el tema de la ruta del dinero y seguir y de financiar estas organizaciones criminales. Y lo otro es si ustedes tienen algún referente de experiencia comparada, de políticas que han logrado avances o cambios o freno a la expansión del narco sin caer necesariamente en guerras abiertas que les parezca que vale la pena mirar. Pablo. No, la verdad es que yo creo que todas las experiencias más liberalizadoras tienen muchos costos asociados. O sea, algunos estados de Estados Unidos, Uruguay mismo se ha transformado en una ruta turística de consumo.
Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca Dejes de Soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.